bienvenidos una vez más pues a esta clase sobre la apologética. Hoy tenemos ya la segunda clase. Recuerden los que no han visto la introducción, véanla porque siempre vamos a estar haciendo alusión a ella y algunos aspectos que yo voy a tocar están en ese contexto. Entonces, los que no han visto la introducción, por favor, vean la introducción para que estén pues en el contexto de las cosas que vamos a hablar, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca del determinismo. En la clase pasada tocamos el tema de la metodología científica, hablamos acerca del método científico, desentrañamos pues las debilidades y carencias de método científico, no precisamente difundidas o dadas a conocer por los científicos cristianos, para nada. Hay que decir bien claramente, los mismos científicos ateos, pues ellos han dejado al descubierto pues las falencias de ese método, ¿no? En honor a la verdad, ¿no? Entonces hay que ser agradecidos también con esto, de que todavía hay científicos o hubo científicos pues honestos, ¿no? Y eso es muy importante realmente, que mantengamos la honestidad en todo lo que hacemos, ¿no? Y hay que reconocerlo así. Entonces no se trata pues este curso, como ya lo he dicho en anteriores oportunidades, no se trata de que somos la oposición y estamos en contra de la ciencia, no es ese nuestro espíritu, ¿ok? Simplemente es nosotros tratar de cerrar la brecha entre la ciencia y la fe, ¿no? Armonizar, buscar los puntos, buscar un punto de equilibrio. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Aquí. Entonces, bueno, ¿qué es el determinismo? En el determinismo, allí vamos a ver con detalle, a qué nos referíamos con las falencias, las lagunas y deficiencias del método científico. Ahí vamos a ver ya con más detalle, ¿ok? Recuerden que en el método científico nosotros dejamos al descubierto allí de que no era pues la única alternativa para llegar al conocimiento de la verdad, que tenía sus limitaciones. Bueno, el determinismo realmente va a mostrarnos cuál específicamente es una de esas limitaciones, ¿no? La palabra determinismo viene de un científico creyente. No voy a decir que era cristiano, no tengo ninguna referencia acerca de la cristiandad de este científico, Pierre-Simon Laplace, ¿ok? Pierre-Simon Laplace, un científico francés que aportó pues al conocimiento de la matemática. Todos los que han pasado por la universidad y han estudiado alguna ingeniería tuvieron que haber escuchado transformada de Laplace, ¿ok? O ecuación de Laplace, lo que quizás avanzaron un poquito más, el laplaciano. Entonces lo debemos pues a este señor, ¿no? Algunos, aunque sea, tienen que haber pasado por un dolor de cabeza con él, ¿no? Bueno, lo cierto es que este señor, un científico pues entre el siglo XVI y el siglo XVII, él ahondó pues sobre todo en la parte matemática, enriqueció la parte matemática del cálculo que nos habían dejado pues Newton y Leibniz. Después hablaremos un poquito de eso también, que dos científicos cristianos, sí, por cierto, ¿no? Laplace, aunque no era cristiano, era un hombre temeroso de Dios, y hay que reconocerlo, ¿no? Y este señor pues ahondando pues en su deducciones matemáticas y en sus herramientas matemáticas que él mismo pues aportó a la ciencia, un gran matemático, él acuñó ese término determinismo para referirse que las ecuaciones pues de Newton, las leyes de Newton llevadas a ecuaciones matemáticas, daban pues siempre como resultado una posibilidad de determinar si un cuerpo iba a estar en un lugar en un momento o tiempo determinado. O sea, podíamos tener las coordenadas temporales y geográficas
espaciales, vamos a decirlo así, espacial y temporal. No coordenadas temporales, perdón, no quise referirme al plural. Unas coordenadas temporales que tenemos, ¿ok? Después hablaremos de coordenadas temporales cuando hablemos de relatividad. Entonces, todo objeto, pues, del universo podría, pues, definirse, determinarse, o sea, en otras palabras, podría saberse el futuro, ¿no? Entonces, ese determinismo permitía, de alguna manera, este determinismo, vamos a quitarle allí la imagen, ¿ok? Bien, entonces este determinismo, ¿ok?, permitía que pudiéramos saber cómo es el movimiento de una partícula, su trayectoria en el tiempo, ¿ok? Entonces, ejemplos de determinismo lo tenemos, vamos a buscarlo aquí. Las ecuaciones de movimiento de la física, ¿verdad? Eso que ustedes vieron en física alguna vez. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es una fórmula determinista, ¿ok? ¿Está bien? Creo que la puse por aquí. Los cálculos de los eclipses, satélites y vuelos espaciales, estructuras y máquinas, ¿verdad? Ingeniería, los edificios que hacemos, todo eso lo hacemos, se calcula primero, ¿verdad? El edificio, se hace un modelo matemático, si el edificio puede mantenerse en pie o no puede mantenerse en pie, si las estructuras de la base pueden, pues, soportar el peso de ese edificio, si esas estructuras pueden o no permanecer ante la eventualidad de un movimiento telúrico de tantos grados Richter, etcétera. Todas esas cosas podemos saberlas porque nuestras ecuaciones son deterministas en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí creo que no puse la ecuación, vamos a ver si la tengo, no la puse más acá, pero estas son ecuaciones deterministas, ¿no? Estas que están acá, vamos a ver que son ecuaciones deterministas, ¿ok? Referidas a la ecuación de movimiento de la física, el cálculo de eclipse. ¿Por qué sabemos cuándo un eclipse puede suceder o no puede suceder? Bueno, sabemos que un eclipse puede suceder o no puede suceder porque precisamente tenemos ecuaciones que son deterministas, en el sentido de que podemos saber en qué momento y en qué lugar va a estar ese cuerpo en el futuro, ¿ok? Y eso es lo que hace que podamos predecir, pues, esos fenómenos, podamos lanzar, pues, un cohete al espacio, llevar, pues, personal a la luna, pues, a llevar un robot a Marte, etcétera. Todas esas cosas que ustedes están viendo hoy se las debemos, pues, a las ecuaciones que llamamos deterministas. Obviamente son de alcance y realmente de gran utilidad, pues, a la sociedad, al mundo, ¿no? Y al adelanto, pues, es que creemos que son adelantos, ¿no? La investigación científica al espacio, bueno, todas estas cosas también las vamos algún día a discutir, ¿no? Bien, a eso llamamos determinismo, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, la ecuación de la ley de gravitación universal. Esto permite resolver esta ecuación diferencial que está aquí. No importa que ustedes no sepan ecuaciones diferenciales, no estoy haciendo énfasis en esto, sino que estoy mostrando a ustedes qué es el determinismo, ¿no? Entonces, esto se llama una ecuación diferencial. Con esta ecuación resolvemos los problemas gravitacionales, y entonces nos dice un objeto, pues cualquiera, alrededor de otro objeto en el espacio, ¿verdad? Son atraídos por la gravedad y se mueven de forma que dice aquí esta fórmula que está aquí, que es la ecuación de la cónica. Esa cónica puede ser una elipse, ¿se acuerdan de la cónica? No sé si estudiaron lo que estudiaron en la parte científica, hicieron el bachillerato científico, ¿verdad? La cónica, el círculo, la elipse, la parábola, la hipérbola. Entonces, todas esas cosas son predichas a través de esas ecuaciones. Cómo se mueven, cómo es su trayectoria, ¿verdad? Todo lo que queremos saber de ese cuerpo, dónde va a estar en el tiempo tal, en el año tal, ¿verdad? Todo eso lo podemos saber a través de estas ecuaciones, pues, que vienen a través de las leyes de Newton y la ley de gravitación universal, y eso entonces nos permite tener acceso a lo que llamamos, pues,
la ecuación determinista de un cuerpo, ¿verdad? Un resorte, cómo se mueve un resorte, ¿verdad? Ahí tenemos qué función hace, que hace una sinusoide, una forma de una función sinusoidal que ustedes vieron en trigonometría, etcétera. Ok, entonces, y también tenemos aquí una ecuación relativista, como la ecuación relativista, ¿verdad? También es una ecuación determinista, en cierto modo, también eso lo vamos a hablar. Ok, bien, entonces, lo cierto que esa teoría determinista, ok, esa teoría determinista murió, ok. Murió, pero algunos todavía no se han dado cuenta o no han ido al funeral de determinismo, ¿no? Lamentablemente, pues, nuestra educación formal no ha adquirido, pues, no ha asimilado los conocimientos de vanguardia de hace 100 años ya, y no los hemos aplicado, no los hemos introducido, pues, en la base curricular de nuestra enseñanza básica, ¿no? Y lamentablemente, pues, se ha creado, pues, la idea de que el mundo sigue siendo determinista, ¿no? Cosa completamente nada que ver, ¿no? Entonces, algunos programas de televisión, esas series criminalísticas y eso, que la ciencia, bueno, ponen a la ciencia y la investigación, bueno, que todo lo resuelven con la ciencia, ¿no? Pero cuando usted pregunta a cualquier policía, cualquier detective, usted ve que, bueno, que la forma de saber quién hizo algo, bueno, es agarrar a un testigo y, bueno, pues, hacerlo confesar como sea, interrogatorio y bueno, y chisme y fuentes y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no está nada que ver con esa ciencia poderosísima que nos presentan en los canales de televisión. Lamentablemente, tergiversan realmente la realidad, no representan, pues, una visión fidedigna que nosotros podamos certificar, lamentablemente, y tenemos que tener cuidado. Y esto, lamentablemente, pues, ha llegado a toda la sociedad. Entonces, toda la sociedad todavía se quedó en este concepto de la ciencia determinista. Pero hace 100 años, como lo decía, hace más de 100 años, ¿verdad? A partir a comienzos, pues, del siglo XX y finales del siglo XIX, algunos científicos empezaron a investigar, dada también la tecnología que ya se tenía en aquel tiempo, se tenían mejores aparatos, pues, para observar, mejores microscopios, mejores detectores, ya se sabía la existencia de los electrones, y en eso, pues, algunos científicos, un científico llamado Max Planck, él estaba estudiando, pues, la teoría de los electrones y la radiación que estos producían. En esa teoría, estudiando él esas partículas llamadas electrones, recuerden que nosotros tenemos, pues, un mundo que llamamos de partículas, ¿verdad? La materia como tal, nosotros no hicimos mención de esto, pero yo no les he hablado a ustedes de esto, pero siempre vamos a estar hablando un poquito de estas cosas, que hay muchas cosas que no hemos tocado, ¿verdad? Porque apenas recién estamos comenzando. Pero hay un grupo, pues, de científicos que profesan lo que llamamos el materialismo científico. Ese materialismo científico murió también con el determinismo. Lamentablemente, pues, estos científicos, o esta sociedad, pues, nuestra sociedad en general es materialista científica, porque todo lo reduce a la materia, ¿no? Todo tiene que ver con la materia, ¿no? Entonces, cuando Laplace acuña ese término del determinismo, ¿verdad? Se esparce, pues, una corriente, una mentalidad determinista en la sociedad de aquel tiempo, de la Europa de aquel tiempo, de que todo se podía determinar, todo se podía detallar, ¿no? Como todo seguía las ecuaciones de Einstein, en ese tiempo todavía no existían las ecuaciones de Einstein, disculpen, las ecuaciones de Newton me refiero, todo se ajustaba a las ecuaciones de Newton. Las partículas pequeñas también se ajustaban a las ecuaciones de Newton. Eso era lo que se pensaba.
Entonces, nuestra mente, ¿verdad? Que está llena de neuronas y bueno, y ahí esas neuronas intercambian, se interrelacionan y todo eso es a través de las ecuaciones de Newton. Entonces se pensaba que la conciencia, el pensamiento obedecía pues a las ecuaciones de Newton y todo eso era pues podía determinarse pues la forma como una persona pensaba. Eso podía determinarse tranquilamente, ¿no? Eso es lo que se pensaba en aquel tiempo, ¿no? De que todo era determinista y que bueno, que las partículas, el pensamiento, la conciencia, todo obedecía a ecuaciones deterministas y que bueno, que el pensamiento podía adivinarse y que se podía saber la conciencia, de dónde venía la conciencia, de dónde venía la moralidad y todas esas cosas. Eso era lo que se pensaba, esa era la mentalidad determinista de aquel tiempo. Cuando este señor Max Planck empieza a indagar, a investigar sobre el comportamiento de los electrones y la radiación que estos emitían, entonces se da cuenta que el comportamiento de ellos no obedecía a las leyes de Newton, no obedecía a lo que tanto ellos habían pues sido enseñados y habían defendido en toda su carrera científica. Cuando Planck se da cuenta de esto, hace lo imposible por ajustar los resultados a lo que llamamos la mecánica pues newtoniana o física clásica, también se le conoce así, ¿ok? Cuando nos refiramos de ahora en adelante a física clásica, nos referimos a lo que es Newton, nuestro hermano Newton. Recuerda que Newton, eso también lo vamos a decir con luz y detalle, nuestro hermano Isaac Newton. Isaac, bueno, viene, como se tenía pues la costumbre de poner nombres bíblicos a las personas. Isaac, pues hijo de cristianos, pues de creyentes cristianos. Newton, pues que fue que promulgó todas las leyes de Newton, la gravitación universal. Entonces, toda esa física que procede de Newton y que la estilizaron, pues, y la acomodaron y la perfeccionaron, la refinaron los matemáticos que siguieron después, entre ellos hermanos cristianos también, entre ellos este señor Laplace, D'Alembert y otros más, ateos y creyentes, ¿ok? A eso se le llama física clásica, ¿ok? Y realmente tiene su periodo, pues, desde Newton hasta finales del siglo XIX, ¿ok? Cuando este señor Max Planck pues, empieza con sus investigaciones y encuentra que los conceptos que ellos tenían de, por ejemplo, de energía, movimiento, no se ajustaban a lo que la mecánica clásica o la física clásica predecía, pues, ¿ok? Entonces hubo que ajustar, él hizo lo imposible, como les digo, para ajustar los experimentos, resultados experimentales a lo que decía la física clásica, hasta que simplemente pues se desentendió de la física clásica y entonces comenzó pues a dar otro resultado fuera de los paradigmas y de lo que se concebía en ese momento, ¿no? Y entre esas cosas, él dijo que la energía era cuantizada. La energía no se podía, o sea, yo no podía hacer que un objeto, un electrón, en este caso una partícula subatómica, que era lo que estaba diciendo anteriormente, que hay un mundo que llamamos subatómico o atómico, era el mundo de lo pequeño, del microcosmos, y entonces acuérdense pues que los que vieron alguna vez tuvieron que ver que la materia está compuesta por átomos, ¿verdad? Pero moléculas primero, ¿verdad? Después átomos y después protones y neutrones y electrones. Los átomos están compuestos por esas cosas, ¿no? Y así después eso sigue desglosándose, ¿ok? Vamos a ver si vemos también un poquito de eso en los futuros. Bien, entonces lo cierto que el señor Max Planck pues encontró de que esta partículas subatómicas no se comportaban, ¿verdad?, de la manera que ellos estaban acostumbrados. Yo no podía acelerar una partícula atómica, moverla de tal manera de que tuviera una energía específica, sino que habían unos lugares de energía, pedazos de energía, ¿ok?, espacios de energía que esa partícula podía tener y que no era cualquier
energía que yo le podía, y es que yo le podía inferir pues al objeto, ¿verdad? A la partícula. ¿Ok? No podía yo pues, poner la energía que yo quería en esa partícula y que esa partícula estaba sujeta pues, a ciertos grados, a ciertos valores de energía. Y eso chocaba completamente con la idea pues, que tenían ellos acostumbrados pues, en ese tiempo con la mecánica clásica, con la física clásica, de que uno podía tener cualquier partícula en un continuo, ¿verdad? Yo podía pasar de 1,001 a 1,0002 y así, ¿verdad? En un continuo de energía. Esa idea de que había un continuo de energía fue pues completamente descartada. Tuvo que descartarla completamente y eso fue pues realmente ya un golpe duro pues a la mentalidad, al consenso que había de que la energía pues pudiera ser eh, eh, libre y pudiera pues yo tener un objeto, una partícula pues corriendo a una velocidad determinada, ¿no? Entonces, esto ya fue un duro golpe a la ciencia y al determinismo, pues a la forma de pensar que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, aquí quiero ponerle también algunos ejemplos de determinismo, ¿okay? De indeterminismo, vamos a hablarlo así. Entonces, paralelamente a esos descubrimientos del señor Max Planck, científico pues, llamado Alberto Einstein, un judío, hombre temeroso de Dios, no era judío practicante para ser sincero con ustedes, pero era un hombre muy temeroso de Dios, ¿ok? Creyente en Dios. La única forma que pudiera llegar a esos resultados, ¿ok? Realmente. Bueno, lo cierto es que este señor descubre también y promulga unos ciertos postulados científicos que también rompían completamente con el pensamiento y el paradigma que teníamos acerca de la ciencia, ¿no? Él decía que la velocidad de la luz era constante en todo sistema que se estuviera moviendo o no moviendo. Entonces, o sea, es algo que chocaba en ese tiempo con lo que, con la mentalidad pues de la mecánica o de la física clásica, de que si yo lanzo un objeto, ¿verdad? Una velocidad, por ejemplo, un pitcher lanza una velocidad, una pelota, 60 millas, por decirle algo, 90 millas, ¿verdad? Un pitcher de grandes ligas. Si ese pitcher viajaba en un tren y ese tren viajaba a 100 millas por hora, por decirle alguna cosa, y ese pitcher metido en un vagón, ¿verdad? Lanzaba la pelota, bueno, el que está afuera va a ver la pelota que corre la velocidad del tren más la velocidad de la pelota, serían 100 millas del tren, 90 millas de la pelota, serían en total 190 millas. Pero eso en la luz no funciona. Si yo llevo una linterna y yo quiero medir la velocidad de la linterna, que va en un tren a una velocidad muy grande o que va en un cohete o lo que sea, cuando yo mido la velocidad de la luz, dentro del cohete, fuera del cohete, pero estando la luz llevada por un cohete o una linterna que lleva el cohete en su punta, por ejemplo, yo quiero medir la velocidad de esa luz, de esa linterna que va en un cohete, la velocidad va a ser la misma. Entonces, estos postulados chocaban completamente con el pensamiento pues mecanicista de ese tiempo. Entonces, no es algo difícil de pensar, fíjense, no es algo difícil de entender, ¿no? O sea, en el sentido de que se entiende claramente que la velocidad de la luz es la misma. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Por supuesto, no hay ninguna explicación. Simplemente es un postulado que aceptamos ya porque es un resultado, pero que contradice pues, el sentido común que habíamos desarrollado pues, a través de la mecánica clásica o de la física clásica o la física de Newton. Newton jamás hubiera aceptado algo así, ni Galileo, ni Laplace. ¿Okay? Entonces hubo un cambio, hubo un golpe fuerte, ¿okay? Que dejó aturdidos pues, a los científicos y a la sociedad científica en general, y no solamente a la sociedad científica, sino a la sociedad en general. ¿Okay? Todos estos cambios a los que no estábamos acostumbrados, completamente lejos, completamente fuera de los paradigmas, completamente paradójicos, pues para cualquier mentalidad de aquel tiempo. Entonces,
seguido a eso, pues viene un cierto señor de apellido Heisenberg. Heisenberg, este señor Heisenberg, después de un tiempo del desarrollo de la física cuántica de Max Planck, este señor promulga, pues, o establece un enunciado y en esto me refería a lo que decíamos de que con el determinismo vamos a ver cuáles son precisamente esos límites de la ciencia, ¿no? Entonces, este enunciado de este señor decía que no podemos medir la velocidad de una partícula, ¿ok? Y a la vez tener idea de su posición. O sea, o yo mido la velocidad de una partícula y no sé su posición, o también que se podía saber la posición de una partícula, pero nunca saber su velocidad. Entonces ya esto significaba pues una limitación a la hora de observar un fenómeno de una partícula en este caso, ¿ok? Ya yo no podía tener acceso a observar, si no puedo saber su velocidad, ¿ok? Y solamente puedo saber la distancia, o puedo saber la distancia, ¿verdad? O puedo no saber la distancia y puedo saber su velocidad. Ya eso significa que el determinismo murió, que ya yo no puedo saber dónde está una partícula. De hecho, en el desarrollo pues, de esta física cuántica pasa pues, a lo que se llama hoy mecánica cuántica, donde las partículas no están determinadas por una ecuación propiamente, sino que hay un comportamiento estadístico, ¿ok? Y eso también lo vamos a ver un poquito, ¿no? Pero no será en esta clase, ¿ok? Bueno, entonces a esto le llamamos principio de Heisenberg, ¿ok? No se puede saber la velocidad de una partícula y su posición a la vez. Y cuando queremos saber si, por ejemplo, X representa la posición de la partícula y Y representa la velocidad, este error debe pues cumplirse, ¿ok? Este error que está acá, el error entre conocer la velocidad, un delta, ¿verdad? Un error de velocidad, de posición en este caso, por un error de velocidad, tienen que ser mayor a esto que está aquí, se llama h barra, o h, pero un constante de Planck, entre 4pi, ¿ok? A eso le llamamos principio de Heisenberg. Y esto que está aquí es la ecuación que llamamos ecuación de Schrödinger, en alemán, ¿ok? Que nos da no la posición de la partícula, no nos da una posición de una partícula, sino que nos, como antes la ecuación de Newton, sino que nos da una función que llamamos psi, ¿verdad? Una letra griega, psi, que tiene una probabilidad, que significa una densidad de probabilidad lineal, ¿ok? Y a través de esta probabilidad es que nosotros podemos decir si una partícula, qué probabilidad tiene de estar. Y se acabó y murió completamente el determinismo. Esa es la gran realidad. Entonces, el modelo que teníamos, por ejemplo, consecuencias del determinismo, el modelo que teníamos del átomo girando, era un átomo de hidrógeno, era con un protón en el centro y un electrón girando alrededor. Ese modelo murió de una vez, ¿ok? Murió. Y ahora son densidades de probabilidad, ¿ok? En una energía tal, el electrón puede conseguirse hasta en el núcleo si se quiere, ¿ok? En otra energía, el electrón puede conseguirse en cualquier parte alrededor del átomo, una circunferencia, una esfera, perdón, ¿ok? Una esfera completamente acá, ¿ok? Densidades de probabilidad, ¿ok? Se acabó eso de que el átomo y del electrón girando, eso no existe, eso es mentira, eso fue en el tiempo de que nuestra mentalidad era determinista. Se acabó el determinismo, murió el determinismo. Entonces, consecuencia a la sociedad, como decíamos, ¿no? Y a la vez, como decía anteriormente, a la vez, como decía anteriormente, la relatividad empezó a traer conceptos que chocaban completamente, o que chocan todavía completamente con la idea
de que la ciencia era el todopoderoso y que, bueno, y que podíamos saber todo y podíamos calcular todo, ¿no? Entonces empieza no solamente con la velocidad de la luz, que era una constante universal, así sea, si se moviera con cualquier velocidad, fuera llevada por cualquier objeto, si la linterna fuera desplazada a la velocidad que fuera con un cohete, con lo que sea, la velocidad de la luz es la misma. No solamente eso, sino que entonces a través de consecuencia de la velocidad de la luz, igual y con constante siempre, nacieron otras ecuaciones que llamamos las transformaciones de Lorentz, que no las voy a poner acá, pero que simplemente para decirle, nos llevan a la conclusión de que el tiempo es independiente, de que el tiempo, después del estudio de todas esas ecuaciones de la relatividad, se llegó a la conclusión de que el tiempo era otra coordenada más, así como el espacio, ¿verdad? Con las coordenadas X, Y, altura, anchura, profundidad. Entonces había que poner ahora otra coordenada a un tiempo, porque cada quien podía tener su propio tiempo, ¿ok? Esto algo completamente descabellado pues para aquella época, y todavía hoy mucha gente no lo entiende, por supuesto, ¿ok? Y por eso mucha gente hoy todavía promulga, se quedan con la mentalidad del determinismo que murió hace ya 100 años. Y lamentablemente, como lo decía anteriormente, los medios de comunicación son los principales responsables de distorsionar la verdad. En estos días, bueno, unos días atrás veía una serie criminalista de esta que entonces mostraban ahí un genio matemático, un muchacho, un matemático, y entonces este matemático venía y predecía a qué hora y en qué lugar, en qué banco iba a haber un robo. Imagínense usted, ¿no? La locura, y la gente se cree eso. Y la gente piensa que sí, que lo que hay que saber es matemática, y sabiendo matemática, bueno, se resuelve cualquier problema. Eso es mentira. Hace 100 años eso se acabó. Entonces, esa actitud prepotente de la ciencia, de negar a Dios, de negar la existencia del materialismo científico, tuvo pues su final a través de estos descubrimientos científicos llevados mayormente por hombres de Dios, hombres de ciencia con temor de Dios, y después, por supuesto, también hombres ateos, pero con mucha sinceridad y honestidad. Se acabó pues esa visión del mundo donde las ecuaciones y la matemática resolvían todo, y la matemática y la ciencia eran el Dios y no nos hacía falta Dios porque, bueno, porque ya lo tenemos todo. Eso se acabó hace 100 años. Lo que profesan ese tipo de visión están desfasados 100 años. Se quedaron en el determinismo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Eso es lo que yo les puedo decir claramente. Entonces, ustedes pues no se amenen de su fe. El objetivo de toda esta clase pues, y este curso de la apologética es fortalecer la fe de usted como creyente, como cristiano, no dejarse abrumar, ni amenar, ni disminuir, ni apocar por los resultados de la ciencia y por los que hablan, los que parlotean con palabras de la grandeza de la ciencia, que no es como ellos dicen. Es lo que está viendo usted lo puede corroborar en cualquier libro, lo puede corroborar en cualquier video de grandes hombres también de ciencia que hablan de estas cosas hoy, ¿verdad? Bueno, y como siempre quiero dejarles a ustedes pues la actividad. Les recuerdo la actividad que dejamos para que ustedes investigaran un poco, ¿no? El documental acerca del diluvio, ¿no? Entonces vamos a tener que agarrar parte de una clase donde vamos pues a hablar acerca de este documental. De todas maneras, donde vamos a responder estas preguntas, ¿ok? De todas maneras, nosotros vamos a ver una parte que corresponde al... una parte que corresponde, ¿está bien? A la evolución, ¿ok? No tanto al diluvio, sino a la evolución, ¿ok? No tengo planteado aquí realmente que podamos tocar el asunto del diluvio universal, ¿ok? No tengo planteado eso acá, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, esto es todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de provecho, de ayuda, pues, a ustedes en esto de
el determinismo, la capacidad de la ciencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir hablando pues de las debilidades de la ciencia, del carácter axiomático. Vamos a siempre repasar un poquito lo que hemos dicho anteriormente, ¿ok? Pero quisiera también ir adelantando, según el contenido aquí que yo les mostré, quisiera ir adelantando con el carácter axiomático de la ciencia, lo que es la ciencia inductiva, la ciencia deductiva, ¿ok? Vamos a seguir pues profundizando, ahondando en estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dios les bendiga, será hasta otra oportunidad.